A causa de la estrategia estática del gobernador de las Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez, de los 10.000 hombres estacionados en las islas, solo un centenar salía al encuentro de los ingleses, infiltrándose en sus filas y asestándoles golpes. Eran los integrantes de las compañías de comandos. El siguiente es el relato de una de esas misiones. Porque, capitán Flecha, han sido 2 los Harriers abatidos. Sí, efectivamente. Como ya le dije, el primero es derribado con las primeras luces del día y alrededor de las 15 horas otro avión que sobrevolaba la zona fue puesto fuera de combate también por efectos de un misil. Lamentablemente el piloto no fue recuperado. Solamente nos quedó en la zona este pedazo de chapa que, como ustedes ven, posee la escarapela, como testimonio de lo que ha pasado, por supuesto, además del piloto capturado, que creo que es el primer prisionero que se hace luego de la toma inicial de las islas. Tuvimos la fortuna de hacer fuego y batirla con un misil tierra-aire. El misil que estamos viendo en este momento, ¿cómo es que opera, en 2 palabras? Bueno, este es un misil que se lanza desde el hombro, como ya le dije, es lanzable por un solo hombre, tiene un alcance bastante interesante y se opera justamente contra helicópteros o contra naves que atacan en vuelo rasante, de frente preferentemente. Después de eso, ustedes inclusive llegaron a rescatar al piloto. ¿Cómo aconteció? Bueno, en principio, como ya le dije, le tiramos al segundo avión. El segundo avión se perfila sobre la posición y es recibido por el fuego reunido no solamente de los integrantes de la compañía, sino también de la unidad que estaba en posición en ese lugar. Se produce una cortina de fuego con todas las armas portátiles y los cuales, evidentemente, es muy probable que hayan dado en el blanco y acompañados por este misil que explota debajo de la aeronave por proximidad. Al producirse esta explosión, el avión pega una media vuelta, se produce la eyección del piloto a muy baja altura, cayendo unos metros más adelante y destrozándose en ese lugar. ¿Qué hace uno con el miedo, con el enamoramiento del propio cuero, como escuché decir por ahí? Y sí, eso es, en principio, todo el mundo está apegado a lo que llevamos puesto, ¿no? Pero llegado el momento preciso de accionar, quizás por una preparación anterior ya para estas cosas, uno actúa y las consecuencias ya las conoce. El gobernador de las Malvinas, general Mario Benjamín Menéndez, adoptó desde el principio una actitud pasiva, sin decidirse nunca por la ofensiva, frenando a su cabalgadura en lugar de espolearla. Sin embargo, el 25 de mayo de 1982 pareció que Menéndez había cambiado de actitud, porque ese día Menéndez dijo esto. Después de 150 años, el 25 de mayo se festeja otra vez en las Islas Malvinas. El pedazo de tierra que nos fue arrebatado y que hoy de nuevo es nuestro. Aquellos hombres de Mayo no pensaron sino
en la libertad. No pensaron en los riesgos, no pensaron a quién se iban a enfrentar. Tenían una voluntad de vencer. Querían ser libres. Hoy aquí nosotros queremos tener nuestro territorio integrado total y definitivamente. No miremos entonces con quién nos enfrentamos. Importa sí nuestra voluntad de vencer. Señores, ese es nuestro compromiso. El mío y el de todos. Hay una nación entera que nos mira, que confía en nosotros. Y hay un mundo que también mira y está descubriendo la Argentina. Terminemos entonces con esa fórmula que sintetiza todo. Subordinación y valor. Sin embargo, y a pesar de esta fogosa arenga, de ahí en más y hasta la culminación del conflicto, Menéndez nunca dio una orden de ataque ni de contraataque, cediendo siempre la iniciativa a los ingleses. Pero a todo esto, ¿cuál era la información que recibían los soldados en Malvinas y cuál era el origen de la desinformación que recibían los argentinos en el continente? Padre Santore, ¿qué es lo que determinó la fundación de la Gaceta Argentina, el primer diario argentino aquí en Islas Malvinas? Bueno, la inquietud de crear este periódico aquí en la Malvinas fue a raíz de las informaciones que se reciben del exterior con relación a los hechos que acontecen aquí en la Malvinas. Y nosotros intentamos oponer a la mentira nuestra verdad. No es una verdad caprichosa, sino que van respondiendo a los hechos que aquí ocurren. Capitán Rodríguez Mayo, como subdirector, ¿qué tirada y qué resonancia ha tenido este primer número? Hemos tenido una tirada de 1000 ejemplares, que en su principio es modesta, pero la vamos a tratar de ampliar en lo posible, y ha tenido un eco muy favorable. Hemos tenido noticias de las unidades más alejadas, que han recibido muy bien este diario, y sobre todo creemos que estamos cumpliendo nuestra finalidad, que es informar con la verdad, y creo que lo vamos a seguir logrando. No, yo al menos no tuve acceso a ese periódico. Tenía entendido que hubo. Creo que la mayoría de gente que lo leyó fue lo que estaban en la ciudad. Yo al menos jamás lo vi. Bueno, información que la más directa era a veces cuando agarramos alguna radio uruguaya, ¿no? Que eran las que más entraban. Me acuerdo, Radio Carve era la que más se escuchaba. Nunca tuvimos una información directa de superiores con una información certera. Nuestros oficiales sí nos informaban al respecto de cómo iban los acontecimientos de la guerra, ¿no? Prácticamente no teníamos ningún tipo de información. Tras el silbido se ven columnas de humo ahora en la ciudad. Otro impacto en la ciudad de Puerto Argentino. Y una vez más vemos los impactos sobre las posiciones enemigas que antes eran las nuestras. Se puede ver también que un edificio allí ha sido alcanzado y se divisa el fuego. Se está incendiando un edificio en pleno centro de Puerto Argentino con el consiguiente peligro de extenderse a todo el resto de casas hechas en su inmensa mayoría de madera. ¿Dónde pegó? Los impactos que recién cayeron a escasos metros de donde nos encontrábamos, el monumento a la batalla de la Primera Guerra Mundial, quizás eran para arreglar uno de los blancos posibles, esta casa, la del gobernador.
Nuevos impactos en el mismo lugar, esta vez mucho más cerca de la casa del gobernador. Una vez más, los impactos caen como persiguiéndonos mientras nos estamos replegando hacia el centro del pueblo. Y esta vez son aviones nomás. Vemos soldados que hacen lo mismo que nosotros, replegarse, mientras continúan los impactos a nuestro alrededor. Otro impacto en el mismo lugar. Evidentemente han reglado la zona, ya que se repiten con precisión en el mismo lugar. Los periodistas que emitían desde Malvinas, ¿hablaban de que se estaba triunfando en la guerra? No, en ningún momento. Esas versiones las recibíamos o bien desde el otro lado, o sea, del lado del continente, o bien desde el lado del comando. O sea, después de las 20 horas, cuando ya estaba ya el toque de queda implementado, la única gente que venía a la cable era la plana mayor, o sea, prácticamente la oficialidad más de mayor jerarquía, y era donde se escuchaban varias versiones de las cosas que pasaban. Lógicamente había que levantar la oreja para poder saber verdaderamente cómo íbamos, si íbamos ganando o perdiendo. Era la razón de todos. Pero no, de ahí de la isla, al menos que yo recuerde así positivamente, que los civiles, o sea, civiles periodistas, que hayan inflado, llamémosle, la información, no. Permanentemente se generó en el continente, y ese tipo de triunfalismo fue el que al final, después de la capitulación, al menos cuando veníamos, que ya estábamos embarcados en el Almirante Iriza, en el rompehielo, junto con el director general de Correos, el señor Caballero, que estaba con nosotros, y Ernesto Dalmau, de Radio Nacional, y el Suscrib y yo, veníamos en el puente del Almirante Iriza, y uno dice: uy, mirá, ahí viene un barco blanco, ¿cuál será? Todo con manchas de óxido y demás por la travesía y todo. Y cuando se está acercando, la verdad que se nos llenan los ojos de lágrimas, porque el que vemos era el Canberra. Y el Canberra, de acuerdo a las versiones que venían del continente, había sido hundido. Entonces, todas esas cositas nos dimos cuenta que habíamos sido engañados, inclusive la gente de la isla. No solo los civiles, yo creo que los mismos militares estaban en esa. La desmalvinización que se implantó en el país, apenas se cayó el eco de los últimos disparos de Puerto Argentino, cubrió con un manto, con el mismo manto, a los héroes y a los cobardes. Desnaturalizó a unos y a otros. Pero lo que no logró hacer es desdibujar a aquellos que dieron su sangre en la turba malvinera, a nuestros muertos. No habrá olvido que nos borre su memoria, y la memoria nos hará leales. A nosotros nos atacaron de noche, la madrugada del 12 de junio. Un regimiento de paracaidistas británicos, Royal Marines y Gurkhas. Presenciamos durante 3 o 4 horas un tiroteo infernal de balas trasantes, que era un espectáculo verdaderamente asombroso.